el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 16 al 24. Génesis 1, 16 al 24. Cuando lo hayan encontrado pueden decir amén. Así como están sentados, dice la palabra del Señor: Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso en esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernara el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el cuarto día. Entonces dijo Dios: que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, y que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el quinto día. Entonces dijo Dios: que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestra vida, que podamos realmente entender el proceso que utilizaste para que hoy nosotros estemos con vida y vida abundante. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, unge estos labios de barro, ayúdanos, Señor, a poder entender los conceptos, lo que tú desde un principio estableciste. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que tu nombre sea alabado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una frase que dice que a toda acción existe una reacción. También un hombre, Newton, un científico, y dejó una ley. Y esa ley se llama la ley de Newton. Y esa ley establece que con toda acción existe una reacción igual o opuesta. Todas nuestras acciones que hacemos los seres humanos tienen consecuencias. Es por eso que debemos considerar cuidadosamente las ramificaciones de nuestras decisiones. La historia que estamos viendo aquí en el Génesis obedece al hecho que el primer hombre tuvo una desobediencia, y eso le provocó o le causó que hubiese consecuencias graves. El hecho de que el Señor haya creado al hombre tuvo un propósito, porque Dios no hace las cosas nomás a ver qué sale, ¿no? No, había un propósito. El hombre estaba hecho para vivir toda una eternidad.
Pero como el hombre desobedeció a Dios, trajo consecuencias. El capítulo 3 nos advierte de las consecuencias de ignorar a Dios y sus mandamientos, y de que cada uno, conforme a nuestra inteligencia, a nuestra forma de ser, cedamos ante la tentación. Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. El huerto del Edén, la palabra del Señor lo menciona, que era hermoso. Ellos no tenían que trabajar. Ellos tenían nada más un derecho de poder gobernar todo lo que había en derredor de ellos. Inclusive el Señor le dio la autoridad a Adán de poder nombrar a todos los animales. Pero hay consecuencias aquí. Las consecuencias del pecado de Adán y Eva puso en conflicto también a la naturaleza. No nada más fue Adán y Eva, sino también hubo consecuencias en la naturaleza. Por el pecado de Adán, la tierra fue maldecida. Ya no podría el hombre disfrutar de la productividad del Edén, sino que tendría que lidiar con los espinos, los cardos para poder obtener alimento. Y eso fue el resultado de su condición pecaminosa. Dios le dijo a Eva que los dolores de parto se le iban a multiplicar. Y hasta la fecha la mujer que da a luz tiene unos dolores terribles. Todo el orden natural fue cambiado después de haber cometido una falta, un pecado. La vida no fue tan fácil como lo era antes de que el hombre cayera en esa falta. Los puso en conflicto entre sí. Después de haber comido del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal, los ojos de Adán y Eva fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban totalmente desnudos. Y eso, a consecuencia de haber abierto los ojos, algo dentro de sí murió en su ser espiritual. Entonces Adán y Eva comenzaron a verse de manera muy diferente, muy distinta. De inmediato Adán trató de cubrirse su desnudez con hojas de higuera e inútilmente intentaron esconderse de Dios. Cuando el Señor les preguntó acerca de su pecado, Adán culpó a Eva, la mujer que tú me diste. Y todavía, ¿verdad? El hombre culpa a la mujer. Es esta vieja renegada. Adán culpa a Eva y Eva consecuentemente culpa a la serpiente. Porque aquí pues nadie quiere echarse la culpa, ¿verdad? Dice, esa mujer que tú me diste fue la que me llevó a... Y bueno, todavía la mujer, hermanos, en cierta manera mueve, orilla al hombre a cometer cosas no muy buenas. La relación que tenían entre ellos cambió para siempre como consecuencia del pecado. El pecado los puso a ellos en conflicto con Dios. Antes de pecar, Adán y Eva amaban profundamente al Señor. Pero ¿qué pasó después?
Después de que pecaron, sintieron miedo. Trataron inútilmente de esconderse de la presencia de nuestro Dios. Yo no sé si usted se ha metido y ha visto desde el principio cómo Dios hablaba con Adán. Hablaba sin barreras, sin... Y el pecado, hermanos, pone obstáculos, pone una barrera, pone muros para poder dirigirnos con nuestro Dios. Adán y Eva sintieron miedo, se ocultaron de la presencia de Dios, porque dentro de ellos mismos existía ya la vergüenza y la culpabilidad. Solo una mordida del fruto prohibido arruinó toda su existencia. Una sola mordida. Para el hombre, dicen por ahí, que basta únicamente 5 o 10 minutos de cometer un acto fuera de la voluntad de Dios para arruinar su vida totalmente. La desobediencia de Adán y de Eva trajo maldición a la tierra, dificultad para saciar la necesidad del dolor y sufrimiento y eventualmente la muerte. Quedaron totalmente separados de Dios espiritual y físicamente. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Los botó, los echó fuera del jardín del Edén. Entonces, el Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo? Puso a sus hijos en conflicto. El pecado de Adán y Eva no solo afectó sus vidas, sino también la de sus hijos. Más adelante, la desobediencia nos da a entender que no es un evento aislado, pues trae consecuencias. Y esas consecuencias siempre se extienden de una manera u otra a la vida de las demás personas. Cuando uno comete un pecado, qué bueno fuera que nada más uno fuera el afectado, sino que afecta a segundas, terceras y hasta cuartas personas. Adán y Eva tuvieron 2 hijos que fueron Caín y otro fue Abel. Caín era agricultor. Abel era un hombre que le gustaba ser pastor de ovejas. Cuando decidieron traer sacrificio a Dios, Caín trajo del fruto de la tierra porque era agricultor. Pero Abel ofreció un animal de su rebaño. Y ustedes ya conocen, ¿verdad?, que Caín mató a Abel porque tuvo envidia. En un principio, Adán no conocía que había pecado, que había envidia o que simple y sencillamente que estaba desnudo. Él no conocía eso hasta que vino el pecado. Cuando viene el pecado, me llama mucho la atención cómo el pecado destruye la mente del ser humano. ¿No han visto ustedes a una persona después de que haber conocido la palabra del Señor, haber estado en la iglesia y por algún error, puede ser un error pequeño, esa persona se aleja, se siente indigno, se siente sucio,
Se siente que ya el Señor lo desechó. ¿Alguna vez usted se ha sentido así de esa manera? El pecado te destruye. El pecado te redarguye por dentro y dice, ¿para qué voy a seguir de hipócrita en la iglesia? ¿Y saben qué es lo que hace toda esta gente? En vez de venir al Señor, como lo hizo David, arrepentido, muchos caminan, se voltean y siguen en una vida de pecado. Es lo más triste, lo más lamentable. Cuando Dios es un Dios justo y que mira nuestra condición y te dice, ay, te volviste a caer. ¿Qué padre le podría dar una golpiza a sus hijos después de haber cometido algún error? Hay hijos que les dice uno, no te subas ahí, no te vas a caer, y cuando se caen, a veces uno los agarra y los contrarremata. ¿Mm? ¿Ah? Conocí a un hermano que dice que su papá literalmente seguía la Biblia como decía, que a nuestros hijos había que castigarlos con vara de hierro, y buscaba un pedazo de fierro para pegarles. Y a tal grado que dice que a los 12, 13 años se fugó de la casa, porque su padre así había aprendido. Muchos de nosotros pensamos que Dios ya no va a tener misericordia de nosotros, pero porque no hemos leído la palabra del Señor, que la gracia y la misericordia de Dios cubre multitud de pecados. Caín conocía lo que el Señor demandaba, pero en vez de darle a su hermano alguno de sus frutos por uno de sus corderos, sencillamente trajo un sacrificio que contenía sangre. Al ver que el Señor no lo aceptó, se llenó de enojo y celo hacia su hermano, hasta que terminó matándolo. ¿Cuántos saben que el pecado, hermanos, es progresivo? Empieza con algo muy ligerito y luego va subiendo de intensidad. Con el tiempo se intensifica. Primero, Eva pecó al comer del fruto, luego le dio a su marido, quien también lo ingirió, y después el pecado pasó a toda la familia, trayendo como resultado la muerte de su hijo Abel. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Nunca sabremos a dónde nos llevarán las consecuencias del pecado. Aunque tratemos de ocultar nuestra desobediencia, no podremos detenerla y empeorarla. La única solución al pecado es venir a los pies de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo nos va a limpiar de todo pecado. El primer hombre puso a toda la humanidad en conflicto con Dios, según Génesis 3:22. La desobediencia de Adán y Eva le costó su futuro. Dios no podía mantenerlos en el jardín del Edén.
y por esa razón fueron expulsados por Dios del Edén, para que no comieran del fruto de la vida, sino que vivieran en su condición ya pecaminosa y separados de Él por el resto de sus vidas. Sin embargo, el Señor les proveyó la piel de un animal que había sacrificado, para demostrarles que el perdón solo puede obtenerse con derramamiento de sangre. Esto fue un símbolo de lo que Dios haría al enviar a su Hijo a morir en la cruz para pagar con su muerte el castigo del pecado de toda la humanidad. Adán y Eva fueron perdonados por medio de la fe en la promesa de Dios relacionada con el derramamiento de sangre, pero de hecho ellos sufrieron consecuencias por su pecado. Tuvieron que irse del Edén, del paraíso, de un lugar donde no tenían que trabajar, donde todo estaba apto, listo para ellos. Ellos, para poderse ganar el sustento, tuvieron que trabajar y vivir con esa naturaleza caída, con esa naturaleza pecaminosa. El pecado siguió aumentando conforme pasó el tiempo, porque así pasa. Una vez que un hombre cae en un error, en un pecado, ese pecado va creciendo a través del tiempo. Al llegar a los días de Noé, la maldad del hombre, de hombres y mujeres, iba en aumento. Porque esa gente siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo, dice Génesis 6:5. Solamente un hombre llamado Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque era un hombre justo que caminó con Dios. Todas las otras personas, con excepción de Noé y su familia, perecieron en el diluvio. Porque tenemos que darnos cuenta que el pecado destruye. El pecado destruye toda nuestra vida. Puede ser que a veces no vemos las consecuencias de manera inmediata, pero tarde o temprano vamos a ver resultados. La única manera correcta para lidiar con el pecado es admitir ante el Señor que le hemos fallado, que hemos sido desobedientes. Usted y yo debemos de confesar nuestro pecado, aceptando que hemos desobedecido a nuestro Dios y pedirle que nos perdone por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. El pecado destruye, el pecado mata y hace que nuestra vida, hermanos, no tenga sentido, no tenga valor. Es por eso que hoy en día vemos cómo la gente camina sin sentido, sin amor, sin una buena forma de vivir congruente de acuerdo a la palabra del Señor. Podemos darnos cuenta que por amor a nosotros todo lo que vemos y aún lo que no vemos proviene de Dios. Es importante darnos cuenta y entender cómo Dios crea todo para conocer y cómo Dios manifiesta su poder, su gloria, y nos da capacidad a cada ser humano. El amor de Dios, hermanos, es un amor que sobrepasa todo entendimiento.
Por amor al Señor, se entregó y Dios manifiesta su administración y su capacidad que le da al ser humano. Una cosa que tenemos que entender, que Dios creó el universo. Dios creó el universo. En el hebreo se usa la palabra bara, que quiere decir crear algo de la nada. Porque pensamos que Dios solo creó lo visible y luego desapareció. O por decirlo de otro modo, solo creó y después se apartó de la escena y quedó suspendido en los cielos y ya no se relacionó con la humanidad. ¿Qué fue lo que Dios creó? Usted y yo sabemos que Dios creó todo. Pero la pregunta es, ¿realmente qué fue lo que Él creó? Él creó el primer día. ¿Ven? Antes dice que esta tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Él creó el primer día, la luz es fundamental para cualquier creación. Los científicos han comprobado que sin luz el universo nunca existiría. Entonces es necesario la luz. Luego creó el segundo día. Esto es interesante porque se dice que la bóveda recibe su nombre y se constituye en la parte superior del universo. En la descripción bíblica, el universo tiene tres partes: los cielos de arriba, la superficie donde están la tierra y los mares, y la parte inferior donde están las aguas debajo de la tierra. Luego el Señor crea el tercer día. También podemos notar que la segunda obra del tercer día no es el resultado directo de la palabra de Dios. Esto se lleva a cabo con el concurso de la naturaleza. Se interpela a la tierra cuando dice: produzca la tierra hierba verde, para que participe en el proceso creador. La sustancia y la energía están al servicio de Dios en la formación del maravilloso mundo vegetal. Dios, hermanos, nunca ha necesitado segundas causas. Él puede hacerlo todo con solo quererlo o mediante el poder de su palabra. Él creó todo con su voz, con la palabra. Basta, fíjese bien lo que le voy a decir, basta su fiat, y no este es un carro. La palabra fiat significa hágase. El Señor tiene un fiat, el Señor tiene un poder de hágase esto y se hace. Sin embargo, entra en sus propósitos, usar a menudo causas secundarias para llevarlas a efecto. Y también el poder contemplar todo lo realizado durante el día. Entonces Dios tiene el poder de hacer las cosas como Él quiere, cuando Él quiere y en el momento que Él quiera. Amén.
¿Qué es imposible para Dios? Nada. Por eso cuando oramos por una persona que está enferma, y ahorita vamos a orar por la hermana de nuestro hermano Díaz, según los médicos dicen que el cáncer lo tiene desparramado en todo su cuerpo. Y me pregunto, ¿que Dios no puede intervenir? ¿Que Dios no puede cancelar ese cáncer? Amén. El otro día estaba mirando un milagro que hizo el Señor en una mujer sin tener, óigalo bien, médicamente no tenía matriz. Pero alguien le profetizó, le dijo, tú vas a tener un hijo. Y ella lo creyó y tuvo un hijo. Y los médicos todavía dijeron, es imposible porque esta mujer no tiene matriz. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Parece extraño que el relato de la creación no menciona por su nombre al sol ni a la luna. Y la razón puede muy bien ser que muchos de los vecinos de Israel en el antiguo cercano oriente, ellos consideraban al sol y la luna y a los planetas como dioses que gobernaban el curso de los acontecimientos de la humanidad. Acuérdense que en México nuestros antepasados, ellos veneraban al sol, a la luna, y ofrecían sacrificios humanos. Los pueblos de la antigüedad también practicaban la astrología. Ellos creían que el curso de los planetas y de las estrellas determinaban la vida terrenal hasta en sus mínimos detalles. Dios que quería evitar que sus hijos adoraran los cuerpos celestiales y liberarlos de las creencias de que su destino dependía del movimiento de las estrellas. Es por eso que usted no ande preguntando a Rosy los caracoles y a todas esas personas que leen cartas y el futuro y que esto y que el otro. Por eso Dios indicó con mucho detalle las funciones que iban a tener esas lumbreras. El primer propósito de los astros fue superar el día de la noche. Además, iban a servir como señales para marcar las estaciones, los días, los años y finalmente para alumbrar toda la tierra. El quinto día, los primeros seres vivientes del reino animal son los acuáticos y las aves. Recuerde que las aguas participan en la creación al convertirse en el ambiente de la vida para los seres acuáticos. Un pez no puede vivir si no hay agua. Un ser humano no puede vivir si no hay tierra. Se clasifican en grandes animales los más alejados del hombre y los peces. Las aves son creadas para volar y ocupar el espacio sobre la tierra en la bóveda celeste. Todos son creados según sus especies y la palabra para crear es la que significa actividad única y exclusiva de Dios. Todo ser viviente recibe una bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque consiste en la capacidad de procreación. Además de eso, consiste en la multiplicación y ocupación de los espacios o medios asignados. Gran parte de las culturas antiguas fue una incomprensión en cuanto a lo que Dios había creado.
Por eso el apóstol Pablo menciona cuando dijo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso hay mucha gente, hermanos, que dicen que no hay Dios, que no existe Dios, que todo esto es una fábula. Porque su corazón, hermanos, y su razonamiento está entenebrecido. Y luego el versículo 23 agrega, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El sexto día, en el penúltimo día de la creación, Dios permite que todo lo creado se pueda reproducir. Por eso la vida humana, todo lo que existe en la vida, hay una reproducción. Tanto en lo animal como en el ser humano. El sexto día, el Señor le llama el clímax de la creación, porque en él se incluyó a toda la raza humana. Aunque el hombre es la última criatura mencionada en el relato, no fue producto de la evolución, sino que fue creado. La vida humana fue hecha, como que significa en esencia como imagen de Dios, porque usted y yo somos la imagen del Dios invisible. Queramos o no, usted y yo tenemos el ADN de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Dios no hizo las cosas nomás al garete. Dios hizo las cosas con propósito. Y lo hizo a usted y me hizo a mí a la imagen de Él. ¿Para qué? Para que le adoráremos, para que le sirvamos, para que nosotros seamos unos hijos agradecidos. Esa semejanza fue impartida única y exclusivamente a todos los seres humanos. La imagen del hebreo Selem se usa en sentido figurado porque Dios no tiene forma humana. Haber sido creados a la imagen de Dios significa que los seres humanos podemos compartir o compartimos, aunque de manera o de forma imperfecta y finita, la naturaleza divina de Dios. Sus atributos comunicables, su vida, la personalidad, la verdad, la sabiduría, el amor, la santidad, la justicia y por lo tanto tiene la capacidad de tener compañerismo espiritual con nuestro Dios. ¿Qué más queremos? Y andamos sufriendo y andamos batallando. ¿Alguna vez ha dicho o hemos escuchado decir, Dios creó a Adán y a Eva, pero a mí me crió, los que me criaron fueron mis papás? ¿Alguien ha oído eso? ¿No? Alguna gente dice eso. Y es una verdad. Usted y yo fuimos creados por nuestros padres. Pero realmente vemos que la palabra del Señor, en cuanto a la intervención que Dios tiene en cada ser humano, nos habla, como en el Salmo 139, 13,
porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Somos hechura de Él, somos creación de Él. A Él le plujo habernos dado una vida que no es vida nuestra, esta vida le pertenece al Señor. Y Él la puede quitar en cualquier momento. A veces somos personas extrañas, los seres humanos somos muy extraños. Pensamos que vamos a vivir toda una vida. Y cuando nos mete el Señor un susto, nos damos cuenta que la vida, hermanos, se nos puede ir en una fracción de segundo. ¿Y qué nos vamos a llevar? Nada. Entonces lo que Dios realmente hace es que tiene un profundo amor para cada uno de nosotros. Y por ende, el Señor nos genera vida a cada uno de nosotros. Aún estando en el vientre de nuestra madre, Dios se manifestó y dio su palabra para que le conozcamos cuáles son sus propósitos para nuestra vida. Yo no entiendo por qué hay gente que no sabe cuál es su propósito de estar en la vida. La vida es sencilla. La vida es práctica. Nosotros somos los que nos metemos, hermanos, en camisas de 11 varas. Nos atormentamos. Ay, que esto, que el otro, que no tengo dinero y ahora cómo le voy a hacer para pagar aquí. Déjeselo a Dios. Amén. Déjeselo a Dios. Al darnos Dios su imagen y su semejanza, nos concede también la habilidad para ser fieles administradores, ya que también le dio la posibilidad de cuidar y administrar la creación que Dios mismo había creado. Porque Dios nos da la habilidad de poder ser buenos administradores. Séptimo día. Se confirma que el relato de la creación ofrece la explicación correcta del origen del universo con todos sus ocupantes y que la creación fue completada en el séptimo día. Ese es el día de la culminación de la creación. Dios cesó de su actividad creativa o creadora y ello indica una satisfacción por lo creado y la confirmación de una relación especial y permanente entre Dios y su creación. Al reposar Dios y bendecir y santificar el día, Dios está estableciendo una relación de cuidado y sustento con su creación. Este se llama reposo y su relación especial es concedido también a todas las criaturas, según Éxodo 28, como un mandamiento. Por eso el Señor estipula el día de reposo, que se debe de convertir en una institución que identifica y distingue al pueblo de Dios durante toda su historia. El propósito del reposo se cumple ahora en Jesucristo, quien es el Señor del reposo y quien alivia al hombre de la carga de pecado. La verdad es que necesitamos otra vez
volver a leer la Biblia para comprender que nuestros bienes o propiedades e inclusive nuestra economía ni a usted ni a mí nos pertenece. Entonces los principios que se encuentran en la creación en cuanto a la administración son aquellos que vamos a numerar, son 4. Dios es creador de todo. Esto incluye que todo lo que yo tengo, mis bienes, mi dinero, mi casa, mi carro, Él es el que me da todo. 2. Tengo que aprender a cómo administrar como Dios lo hizo, tanto con mi tiempo, con mis recursos, con mi disponibilidad hacia Él. Y ahí es donde batallamos. ¿Verdad que a los patrones de la tierra no les fallamos? Para nada. Pero a Dios sí le fallamos. Es por eso que tenemos conflicto con Dios. Porque la palabra del Señor menciona y dice que el que a dos amos sirve, con alguno va a quedar mal. 3. Tengo que aprender a conocer más de lo que Dios ha hecho para aprender cómo, cuándo y en dónde debo de hacerlo. 4. Cuidar de no caer en una vana adoración, ya que tengo que distinguir quién es mi Dios. Y la palabra del Señor lo describe de esta manera: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿A quién amamos más? ¿A Dios o a las cosas que nos dan satisfacción momentánea? Dios, hermanos, nos ha dado a cada uno el poder hacer algo en este mundo. Usted y yo tenemos dones y tenemos talentos. No necesariamente, no necesariamente bienes o dinero, porque hay una gran variedad de cosas que Dios nos ha dado. Pero la realidad, ¿cuántas veces no pensamos en que si no tenemos dinero, no podemos hacer nada? Bueno, la verdad es de que la palabra del Señor nos muestra que hay cosas que no se necesita dinero. Cantamos y cantamos, pero no entendemos lo que cantamos. Cuando decimos, si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Y ya les he enseñado yo el grano de mostaza. Es una cosa, es más chico que el grano de linaza. Tenemos que entender cuáles son nuestros roles, porque Dios nos creó, varón y hembra, o bien hombre y mujer. Cada uno actúa diferente y es más, piensa totalmente distinto. La mujer no piensa igual que el hombre y el hombre no piensa como la mujer. Por eso estamos en conflicto toda la vida. No nos podemos adaptar, no podemos converger en una misma idea, en un mismo pensamiento. Yo no sé si alguna vez usted ha pensado que a veces chocamos. A veces el hombre tiene un carácter pero fuertísimo. Y aquí nada más mis chicharrones son los que truenan. Y luego imagínense que la mujer diga, aquí los chicharrones son los que también truenan. Y ni uno ni otro ceden.
¿Qué pasa cuando los dos son afines? ¿Sabes qué? No me gusta cómo hacen los frijoles, pero me los voy a comer porque te amo, porque eres lo mejor que me ha sucedido. ¿Sabes qué? No me gusta esto, no me gusta el otro, no me gusta cómo me acomodas aquí la ropa, yo soy muy exclusivo. Sí, porque vemos hombres muy exclusivos, ¿verdad? Y otros somos un desastre. Llegamos del trabajo, aventamos una bota para un lado, la otra bota para el otro lado, ya vamos dejando una secuela de cosas. Ahí anda la mujer. Nunca logramos converger en una misma mentalidad. Cuando mi compañera o mi compañero nos sentamos y hablamos y dialogamos, mira viejito, estaría bueno hacer esto y hacer esto otro. Mira, ¿cómo ves si lo arreglamos de esta manera? Y tú y yo, mira, aquí te voy a poner un canasto. Cuando tú llegues aquí pones todo esto, yo me lo llevo, yo lo lavo, yo lo plancho, te lo tengo listo para el día siguiente. ¿Por qué nos complicamos la vida? Porque no ponemos a Dios dentro de nuestra vida. Hermano, yo no sé, pero cuando uno se convierte en una persona ya adulta y que agarra una experiencia, ¿no es cierto que la vida es más fácil? Cuando está uno joven se aloca y... El otro día me rebasó un chavo ahí. Ya se andaba matando ahí. ¿Por qué? Por la falta de experiencia. Porque se les hace polvorón todo. La vida en el Señor, hermanos, cuando amamos este libro y que nos metemos y que nos lo apropiamos y que nos lo frotamos y lo untamos. Yo no sé si entiende lo que es tener al Señor dentro. Cuando uno tiene al Señor dentro, yo quiero hacer esto, pero el Señor no me deja. Yo quiero hacer lo que a mí me gusta, pero el Señor no me deja. Cuando se mete la palabra, se mete el Señor, hay cosas, hermanos, que se rasca uno la cabeza y dice, ay Señor, ¿por qué? Si yo era antes. Y lo hermoso es cuando viene uno con el Señor. ¿Sabes qué? Puedo. Por más que quiero, y antes lo hacía tan fácil. Nuestra vida, hermanos, tiene que tener sentido, tiene que tener una pasión desbordante. Tenemos que decirle al Señor, gracias Señor porque estás conmigo. Gracias Cristo porque yo no puedo. Hay cosas que yo no puedo hacer, la verdad. Pero Dios me da revelación y me dice, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También tenemos que aprender que parte de la administración también es descansar. ¿Y cómo así?
Pues como lo pudimos ver en la creación, Dios creó todo en 6 días y el séptimo día descansó. Más adelante descubriremos por qué este principio es fundamental para ser fieles administradores, ya que el de descansar también Dios nos lo señaló y es más, nos dejó un día de la semana para disfrutarlo. ¿Pero qué hacemos? El domingo yo voy a meterme en el traje de mecánico. El domingo me voy a meter en el traje de landscaper. El domingo me voy a meter en el traje de pintor. El domingo me voy a hacer, pero ¿y el Señor qué? ¿Sabe qué? Yo quiero venir el domingo y darle lo mejor de mí en la mañana. Irme a mi casita y disfrutar y decirle gracias, Señor, por esto. Y no tengo que andar de un lado para otro, corriendo aquí, corriendo allá, simple y sencillamente voy a descansar. Y el lunes otra vez a la carrilla. Pero tengo que descansar. Hay personas que no descansan. Hay personas que duermen 3 o 4 horas y ahí andan. Es como la batería esa del monito y los mira uno. El otro día fue un plomero allá a mi casa. Creo que esta mañana fue. Y oye, Carlos, te miras mal, cuate. Es que ando muy cansado. Digo, pero es que trabajas como loco, como si fuera, como si quisieras acabarte el trabajo en un día. Imposible. Y cuando se está uno siendo más viejo, hermanos, ay, le duele uno. Todo le duele a uno. Se tienen que poner aceite 3 en 1 para poder trabajar. Por eso la importancia, hermanos, de Dios hace o hizo todas las cosas, hermanos, y sigue haciendo las cosas con detalle. Amén. Dios no las hace las cosas nomás al garete. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el propósito? De que usted y yo seamos felices. Vivamos una vida en toda la plenitud. Por eso yo me he propuesto, hermano, a vivir la vida en la plenitud de Él. No en la plenitud mía, en la plenitud de Él. Y cuando yo dejo mis cargas al Señor, hermanos, todas las cosas caminan bien. Pero cuando ando yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ya se me olvidó allá, y ya dejé allá. Cuando uno anda a 1000 por hora, algo se te va a quedar. Algo vas a hacer mal. Mire, el otro día llegué acelerado y yo tenía un sprinkler mic que no funcionaba. Y tenía que tomar tiempo para abrirlo y sacarlo, y era un sprinkler grandote. Pues me tomó tiempo y lo puse y no funcionó. ¿Y ahora qué? No, yo estaba pensando en abrir todo, traer la pala y hacer un agujero. Y voy caminando rascándome la cabeza. ¿Qué? Voy al otro sprinkler y oigo por allá.
que está un sprinkler tirando agua. El problema no era el que cambié, el problema era aquel que se había quebrado. Toda la presión estaba allá y yo estaba esperando que se levantara la cosa y no se levantaba. Porque queremos hacer las cosas así, sin poder entender y realizar las cosas. ¿Sabes qué? Hay cosas que yo no lo sé, pero mi Padre las conoce todas. Y tengo que depender de Él. Tengo que decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo no sé todas las cosas, pero tú sí sabes todas las cosas. Y tú me vas a enseñar, y tú me vas a ayudar, y tú me vas a dar revelación, y tú me vas a dar todo lo que yo necesite. Pero batallamos, luchamos. Pero el Señor hizo la creación perfecta. Desafortunadamente, el hombre cambió todo. Decía el hermano Mike que las cosas no pintan bien. Ahorita no hay carros. Carros nuevos no hay. Y los viejos, carros viejos, están carísimos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues pase lo que pase. Yo no me voy a andar preocupando. Si tengo que andar en el autobús otra vez, pues en el autobús. Si tengo que andar en una bicicleta, pues en una bicicleta. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no debo de preocuparme. Mi confianza está puesta en el Señor. Mi confianza está en Él. Y cada uno de nosotros debemos de confiar en Él. Por eso, hermanos, nos van las cosas tan mal a veces. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Tenemos que aprender a sembrar cosas buenas. Ahorita vamos a orar. Hay varias peticiones. Una tía de mi esposa está muy malita ahí en Chihuahua. Tiene crecimiento de corazón. Bueno, una serie de cosas. La hermanita de nuestro hermano Díaz también. Tenemos que suplicarle al Señor que Dios la bendiga. Mi cuñado Joe, hermano de Kemi, me dijeron hoy que lo habían intervenido quirúrgicamente con cáncer de colon. Tenemos que pedir, clamar al Señor. Él es el único que puede hacer las cosas. Ven, puestos de pie, hermano, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que aumente nuestra fe, que Él sea el que ponga en nosotros el hacer. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos, que sea un esfuerzo estar aquí en esta noche. Yo te pido, Señor, una doble porción, una doble bendición para sus vidas. Bendice a los hermanos Díaz. La hermana de nuestro hermano Díaz está sufriendo. Ese cáncer trae cosas terribles. Pero me di cuenta que por fin ella alcanzó
y entregó su vida a ti. Y si tú dispones otra cosa, Señor, tú decides llevártela, ella va a ir a reunirse con aquellos que entregaron su vida en aras de tener una vida eterna. Ayúdanos, Señor, a servirte en espíritu y en verdad. Bendice a los hermanos Díaz, cuídalos, protégelos, Señor, tú eres maravilloso. Bendice, Señor, también a la familia Morales, que este próximo viernes será el funeral de papá, de nuestro hermano Ben Morales. Ayúdalos, Señor, te pido, Señor, que conforte sus vidas. Bendice, Señor, a Joe, ahí donde está, en su casa o en el hospital. Te pido, Señor, que traigas paz, tranquilidad en su vida. Gracias, Señor, porque tú has sido maravilloso con nosotros. Bendice a la tía de mi esposa, Señor, que está en Chihuahua con ese problema de corazón. Ayúdala, Señor, restaura su cuerpo. Tú has sido maravilloso. Pero si tú tienes otra cosa, no podemos ir en contra de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad. Ayúdanos a servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón y poder ser hijos agradecidos. Gracias, Señor, porque tuviste a bien darnos vida y vida abundante. Ayúdanos, Señor, bendice los matrimonios, bendice a nuestros hijos, cuídalos, protégelos, Señor. Bendice a mi hijo Rubén, cuídalo, protégelo, Señor. Sé con él, Señor. Haz, Señor, en él un cambio. Que esto que le ha sucedido, Señor, sea para que él reconozca que necesita acercarse más a ti. Bendice su vida, su esposa. Gracias te damos, Señor, por las bendiciones que tú nos das, que son muchas, muchas. Te pido, Señor, que nos ayudes y que nos bendigas, que tu presencia sea única en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a traer nuestra ofrenda, hermanos, nuestros diezmos, lo que usted ha dispuesto a darle al Señor. Y así vamos a ser despedidos. Recuerde, hay comida para todos en el comedor. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Este viernes va a ser el funeral del papá de nuestro hermano Ben Morales, ahí en Favens, en la iglesia, de la iglesia apostólica, ahí en Favens. Todos los que deseen ir, de 6 a 8 de la tarde. Dios les bendiga.